Hay algo que muchas personas han experimentado pero casi nadie expresa, y es que después de un funeral regresás a casa y todo por fuera sigue igual, la habitación es la misma, la luz es la misma, tus seres queridos siguen ahí, pero dentro de ti y en el ambiente a tu alrededor hay algo que ya no es como antes. No puedes ver ese cambio con los ojos, no puedes tocarlo con las manos, pero lo sientes con mucha claridad. Hay un silencio más pesado de lo habitual, una sensación difícil de nombrar que está presente, como si estuvieras llevando algo que ni siquiera has alcanzado a reconocer. Intentas vivir como cualquier otro día, hablas, sonríes, continúas con lo habitual, pero te das cuenta de que ya no estás realmente ahí, no estás plenamente presente en los momentos cotidianos. E incluso cuando te acuestas para descansar, el sueño no llega con la misma suavidad de antes. Empiezas a preguntarte qué está pasando contigo, te preguntas por qué un día que ya terminó sigue afectándote tanto tiempo, y puedes pensar que es simplemente porque estás triste, porque te conmoviste, porque recuerdas. Pero la verdad es que hay cosas que has traído contigo sin darte cuenta. No es nada misterioso, no es nada aterrador, son emociones muy reales, muy humanas. Pero si no sabes cómo soltarlas, se quedarán contigo más tiempo del necesario y poco a poco se irán infiltrando en tu vida de forma muy silenciosa. Y lo más importante no es que hayas asistido a un funeral, sino que has traído contigo una parte de esa experiencia a casa sin darte cuenta, y eso es lo que te hace sentir más pesado, lo que hace que tu espacio pierda la paz que tenía. Hoy quiero hablarte de un error muy grande, algo que parece inofensivo y que casi todos han hecho alguna vez, pero que puede hacer que la tristeza permanezca más tiempo en tu vida, y es posible que tú mismo lo hayas hecho muchas veces sin darte cuenta. ¿Alguna vez has salido de un funeral y has sentido como si en realidad no te hubieras ido, no porque sigas ahí de pie entre las coronas de flores y las palabras de condolencia, sino porque una parte de ti aún se queda allí, como si tu corazón no hubiera logrado salir de ese lugar aunque tus pies ya se hayan marchado hace mucho tiempo? Sales afuera, respiras profundamente, el aire sigue siendo como cualquier otro día, el cielo sigue igual, la gente va y viene como siempre. Los vehículos continúan circulando, pero dentro de ti ya no es como antes, y lo sabes muy bien, aunque no puedas explicarlo con palabras, aunque no se lo digas a nadie. Te sientas en el coche, lo enciendes, miras al frente, pero no pones música, porque el silencio en ese momento parece más apropiado que cualquier otro sonido, y dejas que ese silencio te acompañe durante todo el camino de regreso, como si fuera lo único capaz de entender lo que estás sintiendo. Y es precisamente en ese momento cuando hay algo que muchas personas no se dan cuenta. No es que estés llevando contigo algo aterrador, no es que haya algo misterioso siguiéndote, sino que estás llevando una atmósfera de despedida, de palabras que no se dijeron a tiempo, de abrazos que no duraron lo suficiente, de esos ojalá que nunca tendrán respuesta. Y lo más peligroso no es que hayas sentido todo eso, porque sentir es algo muy humano. Lo más peligroso es que llevas todo eso a casa, lo llevas a través de la puerta, lo dejas en la sala, lo dejas entrar en el dormitorio, lo dejas sentarse contigo en la mesa y ni siquiera te das cuenta de que aún está allí. ¿Sabes? Hay cosas que llevamos a casa sin darnos cuenta, no porque no seamos lo suficientemente inteligentes para reconocerlas, sino porque somos humanos, y los humanos sienten más profundamente de lo que pueden ver. Llevan más de lo que pueden tocar. No puedes ver la tristeza, pero puedes sentirla claramente en tu pecho. No puedes sostener el peso, pero puedes cargarlo todo el día. No puedes nombrar exactamente lo que está ocurriendo, pero ¿sabes qué? Algo dentro de ti ha cambiado. Es como cuando entras en una habitación donde nadie dice nada, no hay sonido, no hay señales claras, pero puedes sentir que antes hubo una discusión, no la escuchaste, no la presenciaste, pero lo sabes porque las emociones dejan huellas. Y tu corazón tiene la capacidad de reconocer esas huellas. Las emociones funcionan de la misma manera. No necesitan palabras para existir, no necesitan forma para estar presentes, solo necesitan espacio y un corazón abierto para llevarlas. Y tal vez hoy tú eres esa persona, alguien que está cargando algo que ni siquiera sabe dónde dejar. Tal vez has ido a un funeral y cuando regresas a casa te das cuenta de que ya no eres el mismo de antes,
te vuelves más callado, sonríes menos, ya no quieres hablar tanto. Miras a tus hijos, pero no tienes suficiente energía para jugar con ellos como todos los días. Te acuestas, pero el sueño ya no llega de manera natural como antes. Y empiezas a preguntarte por qué estás así. Empiezas a buscar una razón, una explicación, algo que te ayude a entender lo que está pasando dentro de ti. Y a veces vas más lejos, piensas en cosas que te asustan. Crees que algo no bueno te ha seguido, que hay algo que no entiendes que te está afectando. Pero hoy quiero decirte algo muy claro, muy simple y también muy liberador, que no hay nada sobrenatural siguiéndote, no hay nada aterrador a tu lado, solo estás llevando emociones que no has soltado. Y eso es completamente normal, completamente humano, completamente comprensible. ¿Sabes qué es lo que me entristece? No es que sintamos tristeza, sino que no sabemos qué hacer con ella. Nos enseñan a vestirnos correctamente para ir a un funeral. Nos enseñan a dar el pésame. Nos enseñan a comportarnos adecuadamente. Pero nadie nos enseña cómo regresar. Nadie nos enseña cómo salir de ese lugar sin llevarnos todo. Nadie nos enseña cómo dejar la tristeza donde pertenece. Nadie nos dice que hay cosas que no necesitan volver a casa con nosotros y por eso las llevamos a través de la puerta, las llevamos a cada rincón de nuestra vida y luego nos preguntamos por qué todo se vuelve más pesado. Tu casa no es solo un lugar con paredes y techo, es un lugar donde habitan las emociones, es donde dejas descansar tu corazón, es donde encuentras paz después de un largo día. Pero si traes contigo un día pesado sin saber cómo dejarlo, sin darte cuenta, convertirás tu hogar en un lugar que guarda tristeza. Y eso no es lo que Dios quiere para ti. Él no te creó para que vivas con una carga prolongada. Él no quiere que te vayas a dormir con un corazón cansado. Él no quiere que despiertes con una mente oscura. Él quiere que tengas paz, una paz verdadera, no el silencio exterior, sino la ligereza interior. Pero para lograrlo, debes aprender a soltar, debes aprender a no llevarlo todo contigo. Debes aprender a decirte a ti mismo que esto no necesita volver a casa contigo. Y esto es precisamente lo que muchas personas no saben, que hay errores muy pequeños, muy comunes, muy comprensibles, pero que hacen que lleves la tristeza a casa de manera inconsciente. No es porque seas débil, no es porque te falte fe, sino porque nunca te enseñaron. Y hoy quiero decirte eso. Quiero que entiendas que hay cosas que no deberías llevarte después de un funeral. No porque traigan mala suerte, no porque sean peligrosas, sino porque no son buenas para tu corazón, no son buenas para tu sueño, no son buenas para tu familia. La tristeza es como un olor. Cuando pasás por un lugar con un olor fuerte, tu ropa lo retiene, aunque no lo notes de inmediato. Y cuando llegas a casa, ese olor sigue allí, no porque quieras llevarlo, sino porque pasaste por ese lugar y las emociones son iguales. Has pasado por un lugar lleno de lágrimas. Has estado entre recuerdos, despedidas, corazones rotos. Has respirado ese ambiente y por eso una parte de él se queda contigo, pero no necesitas conservarlo. No necesitas vivir con él. Puedes soltarlo, puedes dejarlo atrás. Puedes entrar a tu casa con más ligereza. Y eso no es insensibilidad, no es olvido, sino madurez. Es entender que tienes derecho a proteger tu paz. Tienes derecho a no cargar con todo. Tienes derecho a descansar. Y tal vez hoy necesitas escuchar esto despacio, claramente. Que no fuiste creado para cargar con toda la tristeza. No fuiste creado para retener todas las pérdidas. No fuiste creado para vivir con pesadez para siempre. Fuiste creado para vivir en paz. Si hoy sientes que estás cargando algo pesado, si hoy sientes que tu hogar ya no es tan ligero como antes, si hoy sientes que tu sueño ya no es tranquilo, entonces puede que la razón sea muy simple, que has llevado contigo algo que no necesitabas llevar. Pero la buena noticia es que puedes cambiar eso. Desde hoy, desde la próxima vez, desde el momento en que salgas de un lugar lleno de lágrimas, puedes aprender a no llevarlo todo a casa, puedes aprender a dejar la tristeza donde pertenece. Y en los próximos minutos voy a compartir contigo errores muy comunes que casi todos cometen después de un funeral, cosas que parecen pequeñas pero que hacen que la tristeza permanezca más tiempo, que tu mente se canse más,
que tu hogar pierda la paz que merece. Y cuando entiendas esto, no vivirás sin tristeza, porque amar siempre viene acompañado de pérdida, pero vivirás sin quedar atrapado por la tristeza. Seguirás amando, seguirás recordando, seguirás sintiendo pesar, pero ya no la llevarás a tu sueño, ya no la llevarás a cada rincón de tu casa, ya no la llevarás a las personas que amas. Y eso es libertad, una libertad suave, silenciosa, pero muy real, muy necesaria para ti, especialmente en los días en que tu corazón se vuelve más pesado de lo habitual. Hay algo que muchas personas no dicen, pero que todos han sentido al menos una vez en la vida, y es que hay tristezas que no nos abandonan justo cuando el evento termina, sino que se quedan, nos acompañan, se deslizan en los silencios que pensábamos que ya pertenecían a la calma. Puede que hayas pasado por eso. Cuando sales de un funeral, todo en apariencia ya ha terminado, las oraciones han concluido, los abrazos se han dado, las condolencias se han expresado, todos se han ido, pero dentro de ti nada ha terminado realmente. Y sientes como si todavía estuvieras en un espacio muy pesado, aunque ya te hayas ido de ese lugar desde hace mucho. Lo que quiero que entiendas hoy no es para asustarte, sino para ayudarte a darte cuenta de algo muy simple pero muy importante. Y es que la tristeza no desaparece por sí sola, solo porque te alejes del lugar donde ocurrió. La tristeza no es como una puerta que puedes cerrar y dejar atrás. La tristeza es como una capa de polvo fino. No la ves caer, pero la verás quedarse sobre todo si no la limpias. No necesitas haber hecho nada malo para sentirte pesado. No necesitas ser débil para cargar con la tristeza. Solo necesitas ser humano. Y cuando te enfrentas a la pérdida, cuando ves la despedida, cuando sientes el dolor de otros, tu corazón se abre. Y cuando tu corazón se abre, también recibe muchas cosas. Hay días que atraviesas con ligereza. Y hay días en los que pasás, pero llevas contigo muchas cosas que ni siquiera notas. Y los funerales son uno de esos lugares, no porque haya algo misterioso, sino porque es un lugar donde las emociones humanas se expresan de la forma más profunda. Estás allí, ves las lágrimas, escuchás las voces entrecortadas, sientes el arrepentimiento, el dolor, el vacío. Y todo eso no solo está fuera de ti, te toca, entra en ti y lo llevas contigo sin necesidad de forzarte. Y el problema no es que hayas sentido todo eso, porque si no sintieras, tal vez tu corazón se habría vuelto insensible. El problema es que no sabes cómo manejar lo que has sentido. No sabes cómo dejarlo. No sabes cómo decirte a ti mismo que ya es suficiente, que no necesitas llevarlo más lejos. La tristeza no es tu enemiga, pero la tristeza que no se suelta puede convertirse en tu carga. Y cuando se convierte en carga, irá contigo a lugares donde no debería estar. Entrará en tu casa, se sentará contigo en la mesa. Se acostará a tu lado en el sueño y empezarás a sentirte cansado sin entender por qué. ¿Sabes? Hay una gran diferencia entre sentir la tristeza y retener la tristeza. Sentir es natural, es necesario, es prueba de que tienes amor, pero retener es algo que debes aprender a evitar, porque no todo lo que sientes necesita acompañarte hasta el final del día. Imagina que caminas por un camino lleno de polvo. Cuando pasas por ahí, el polvo se pegará a tus zapatos. Y eso es normal, no hay nada malo. Pero si entras a tu casa sin limpiar tus zapatos, llevarás el polvo adentro y poco a poco tu casa dejará de estar limpia. Las emociones son iguales. No puedes evitar pasar por lugares llenos de emociones, especialmente lugares como funerales. Pero puedes elegir cómo entras a tu casa. Puedes elegir limpiar lo que se ha quedado en ti antes de llevarlo a tu espacio privado. Pero lo triste es que muy pocas personas aprenden esto, muy pocas personas escuchan que las emociones también necesitan ser limpiadas, que el alma también necesita descansar, que el corazón también necesita dejar lo que ha llevado. Y como nadie nos dice eso, pensamos que sentirnos pesados por mucho tiempo es normal. Pensamos que no poder dormir después de un día así es inevitable. Pensamos que el cansancio interior es algo que debemos aceptar. Pero la verdad es que no fuiste creado para vivir en ese estado demasiado tiempo. No fuiste creado para cargar emociones no procesadas de un día a otro. No fuiste creado para dejar que la tristeza ocupe el espacio que debería pertenecer a la paz.
Dios no quiere que vivas en un estado de pesadez prolongada. Él no quiere que despiertes con un corazón cansado. Él no quiere que te vayas a dormir sin poder descansar de verdad. Él quiere que tengas una paz que no dependa de las circunstancias. Una paz que pueda existir incluso después de haber atravesado una pérdida. Pero para tener eso, necesitas entender que la tristeza no desaparece sola. Necesitas soltarla de manera consciente. Necesitas crear una distancia entre lo que has vivido y lo que llevas contigo después. No puedes controlar lo que has visto, no puedes cambiar lo que ha pasado, pero puedes elegir cómo lo llevas contigo. Puedes elegir si lo llevas a tu casa o no. Puedes elegir si dejas que entre en tu sueño o no. Hay personas que salen de un funeral y se llevan todo, cada imagen, cada palabra, cada sensación, y dejan que todo eso permanezca con ellos durante días, incluso semanas, y no entienden por qué siempre se sienten cansados. Y también hay personas que salen de allí, siguen sintiendo, siguen recordando, siguen amando, pero saben cómo dejarlo, saben cómo decirse a sí mismos que hoy ha sido suficiente, que su corazón necesita descansar, que no necesitan llevarlo todo. La diferencia no está en quién ama más, sino en quién sabe soltar en el momento adecuado. No necesitas volverte frío para poder soltar, no necesitas olvidar para poder sentirte ligero, solo necesitas entender que hay emociones que no pertenecen a tu hogar, hay estados que no deberían entrar en el espacio donde necesitas sanar. Tu hogar es donde te recuperas, no donde sigues cargando peso. Tu hogar es donde recuperas el equilibrio, no donde permites que la pérdida se expanda. Y si no eres consciente de esto, sin darte cuenta, convertirás el lugar más seguro en el lugar donde se quedan las cosas que más te cansan. Y puede que hoy estés dándote cuenta de que ya lo has hecho antes, que has llevado tristeza a casa sin saberlo, que has dejado que un día pesado se convierta en muchos días, que te has preguntado por qué no puedes salir de ese estado. Pero lo importante no es lo que hiciste en el pasado, sino lo que harás a partir de hoy. Lo importante no es cuánto has cargado, sino si estás dispuesto a aprender a soltar. Te hablaré de errores muy concretos, muy prácticos, muy cotidianos, que la mayoría de las personas cometen después de asistir a un funeral. Cosas que quizá estás haciendo sin darte cuenta, cosas que hacen que la tristeza permanezca más tiempo en tu vida. No para asustarte, no para preocuparte, sino para liberarte, para que puedas entrar a tu hogar con un corazón más ligero, para que puedas dormir sin llevar contigo un día pesado, para que puedas vivir, seguir amando, seguir recordando, pero sin quedar atrapado por la tristeza, porque mereces paz. Y esa paz no viene de evitar la tristeza, sino de saber cómo no dejar que la tristeza vaya más allá de donde debe detenerse. Hay un error muy común que casi todos han cometido alguna vez. Algo que parece muy pequeño, muy normal, tanto que ni siquiera piensas que pueda afectarte. Y precisamente porque es tan normal, se convierte en lo más peligroso porque lo haces sin darte cuenta. Ese error es ir directamente a casa. Suena simple, ¿verdad? Porque después de un funeral, lo más natural es querer volver. Quieres terminar un día largo, quieres salir de ese lugar lleno de lágrimas y piensas que el mejor sitio al que ir es tu casa, el lugar familiar, el lugar seguro, donde puedes descansar. Pero es aquí donde hay algo que necesitas entender un poco más profundamente. El problema no es que regreses a casa, sino la forma en que regresas. ¿Sabes? Después de un funeral, tu mente no está en un estado normal, tu corazón no está en un estado ligero y tus emociones siguen abiertas, siguen recibiendo, siguen dentro de un espacio muy particular, un espacio del que acabas de salir pero que en realidad aún no has dejado atrás. Cuando vas directamente a casa, no te das un tiempo de transición, no le das a tu mente el tiempo para cerrar lo que acaba de ocurrir, no le das a tu corazón la oportunidad de bajar, de calmarse, de respirar. Y eso es como si acabara de salir de una fuerte lluvia, tu ropa aún está mojada, tu cabello aún gotea, tus zapatos aún están llenos de barro, pero entras directamente a casa y te sientas en el sofá, te acuestas en la cama sin secarte, sin cambiarte, sin detenerte un momento para limpiar lo que se ha quedado en ti.
No estás haciendo nada malo, solo no te has detenido. Pero justamente ese no detenerte hace que lleves todo al interior. Llevas contigo el ambiente de ese lugar. Llevas las imágenes que acabas de ver. Llevas las historias que acabas de escuchar. Llevas las emociones que acabas de sentir. Y cuando entras a casa piensas que ya estás en un lugar seguro, pero en realidad estás llevando contigo una parte del lugar que acabas de dejar. Te sientas en el sofá, pero no descansas de verdad. Hablas con tus seres queridos, pero no estás realmente presente. Mirás el teléfono, pero no estás realmente concentrado, porque una parte de ti todavía está allí. ¿Sabes? La mente humana no cambia de estado de inmediato. Necesita tiempo, necesita espacio, necesita una pausa. Como cuando conduces desde una calle ruidosa hacia un callejón tranquilo, no puedes pasar de 100 a 0 de inmediato sin provocar un tirón brusco. Las emociones son iguales. No puedes pasar de un espacio lleno de lágrimas a un espacio de paz en solo unos minutos, si no te das un tiempo de transición. Y por eso, ir directamente a casa después de un funeral se convierte en un error que muchas personas no reconocen. No porque vaya a ocurrir algo malo, no porque estés haciendo algo peligroso, sino porque estás omitiendo un paso muy importante, el paso que te ayuda a volver a ti mismo. Necesitas una pausa para respirar, una pausa para sentir, una pausa para decirte que lo que acaba de pasar ya ha terminado. Tal vez nunca habías pensado en esto antes, pero recuerda las veces en que te has sentido pesado después de volver a casa desde un funeral. Recuerda cuánto tiempo duró esa sensación, cómo te afectó a tu sueño, a tu estado de ánimo al día siguiente. No es porque seas débil, no es porque no seas lo suficientemente fuerte, sino porque no te diste la oportunidad de hacer la transición. Llevaste contigo todo un día sin dejarlo. Pero la buena noticia es que puedes hacerlo diferente. No necesitas cambiar nada grande, no necesitas hacer nada complicado, solo necesitas crear una transición. Tal vez no ir directamente a casa, tal vez tomar otro camino un poco más largo, no para evitar algo, sino para darte más tiempo. Tal vez entrar a una cafetería o una casa de té, sentarte solo sin necesidad de hablar, simplemente estar allí, respirar, dejar que lo que sientes se calme. Tal vez entrar a un lugar tranquilo, con luz, con vida, donde puedas sentir que la vida continúa, no para olvidar lo que acaba de pasar, sino para no llevártelo todo. ¿Sabes? Hay personas que piensan que si se detienen, si no van directamente a casa, están haciendo algo incorrecto. Creen que deben volver de inmediato, terminar de inmediato, retomar la vida enseguida. Pero a veces lo más correcto que puedes hacer es ir más despacio. Ir más despacio para que tu corazón alcance a tus pasos. Ir más despacio para que tu mente pueda comprender lo que acaba de suceder. Ir más despacio para no llevar toda una tormenta dentro de tu hogar. Porque tu casa no es el lugar para seguir cargando con el peso. Es el lugar para dejarlo. Y no puedes dejarlo si no te has detenido. No puedes soltar si sigues corriendo. No puedes descansar si no te das la oportunidad de respirar. Y tal vez lo que necesitas hoy no es una gran solución, no es un gran cambio, sino una pequeña decisión. Que la próxima vez, cuando salgas de un lugar lleno de lágrimas, no irás directamente a casa, te darás una pausa suficiente para volver a ti mismo, una pausa suficiente para entrar en casa sin llevarlo todo. Una pausa suficiente para decirle a tu corazón que ahora podemos descansar. Y cuando hagas eso, empezarás a notar una gran diferencia. Entrarás en casa con más ligereza. Hablarás con tus seres queridos con más presencia. Te dormirás sin llevar contigo todo un día pesado. Te despertarás con una mente más clara. No porque hayas olvidado, sino porque has aprendido a soltar. Y eso es algo que muchas personas nunca han aprendido. Pero desde hoy, tú ya lo sabes.
Hay un momento muy familiar, muy cotidiano, pero que contiene algo a lo que pocas personas prestan atención. Y es el momento en que entras a casa después de un día largo y hay un niño que corre hacia ti para abrazarte. Puede ser tu hijo, tu sobrino o un niño al que quieres mucho, y tu reacción natural es agacharte, abrir los brazos y abrazarlo de inmediato. Es un gesto muy hermoso, muy natural, lleno de amor, y nadie puede decir que eso esté mal, porque el amor siempre es correcto, siempre es necesario, siempre es algo que no deberíamos reprimir. Pero hay algo que necesitas entender un poco más profundamente, algo que no tiene que ver con supersticiones ni con nada misterioso, sino con la manera en que funcionan las emociones humanas, especialmente las emociones de los niños. Los niños no entienden el mundo como los adultos, no analizan, no explican, no nombran lo que sienten, pero eso no significa que no sientan. Al contrario, sienten muy profundamente, muy rápido y de forma muy directa. Un niño puede no entender de dónde vienes, no sabe por lo que acabas de pasar, no comprende la pérdida, la despedida o la muerte, pero puede sentir tu estado interno, puede percibir la pesadez, el silencio, la tensión sutil que tal vez ni tú mismo has notado aún en tu interior. Y cuando abrazas a un niño en ese momento, no solo lo abrazas con tus brazos, también le transmites tu estado interno, compartes con él no solo amor, sino también lo que estás llevando contigo. Eso no es algo malo, pero puede convertirse en algo no tan bueno si aún no has logrado calmarte. ¿Sabes? Los niños son como un espejo muy sensible. No solo reflejan lo que dices, sino lo que eres. No solo escuchan tus palabras, sino que sienten tu ritmo cardíaco, tu respiración, tu energía emocional. Y si dentro de ti hay pesadez, si tu corazón aún guarda cosas que no has soltado, si tu mente sigue en el lugar del que acabas de salir, ese niño sentirá todo eso aunque no digas una sola palabra. Puede que ya hayas visto esto sin entender por qué. Hay momentos en que abrazas a tu hijo y luego se pone inquieto, llora, no puede dormir o se vuelve irritable sin razón aparente y piensas que algo no está bien con el niño. Pero a veces eso no viene del niño, sino del estado que llevabas contigo cuando lo abrazaste. Esto no es para asustarte, no es para que te alejes de tus hijos, no es para que dejes de mostrar amor, sino para que entiendas que hay momentos en los que lo mejor que puedes hacer es detenerte un poco antes de dar. El amor no es solo acción, también es estado. Puedes abrazar a un niño, pero si llevas pesadez, ese abrazo no será tan ligero como crees. Sigue siendo amor, pero no es paz. Y lo que un niño necesita no es solo ser abrazado, sino ser abrazado en paz. ¿Sabes? Hay una gran diferencia entre abrazar a un niño cuando estás ligero y cuando estás cargado. Es el mismo gesto, pero con dos estados completamente distintos, y el niño percibirá esa diferencia de inmediato. Esto es como cuando entras en una habitación, puede que no veas nada distinto, pero sientes el ambiente, sabes cuándo un lugar es tranquilo y cuándo es tenso, y los niños lo sienten incluso más que los adultos. Por eso, el error no es abrazar a tu hijo, el error es abrazarlo cuando aún no has vuelto a ti mismo. El error es dar cuando aún no has calmado lo que llevas dentro. El error es no darte cuenta de que tu estado también es algo que estás compartiendo. Pero la buena noticia es que no necesitas cambiar tu amor, no necesitas volverte distante, no necesitas reprimirte, solo necesitas cambiar el orden. No tienes que abrazar de inmediato, puedes detenerte un momento, puedes entrar a casa, respirar profundamente, sentarte unos minutos, lavarte la cara, cambiarte de ropa, permitirte volver a un estado más tranquilo, dejar que tu corazón se calme, que tu mente salga del lugar donde estaba. Y luego, cuando estés más ligero, abrazás al niño y ese abrazo será diferente. Será más cálido, será más ligero. No llevará consigo lo que no le pertenece. Se convertirá en lo que realmente es un abrazo de paz. ¿Sabes? A veces lo mejor que puedes ofrecer a los demás no es tu presencia inmediata, sino tu presencia en el momento adecuado. No es llegar lo más rápido posible, sino llegar en el mejor estado posible. Y esto no solo es cierto con los niños, sino con todas las personas que amas,
Pero con los niños es aún más importante, porque ellos no tienen la capacidad de protegerse de las emociones que reciben. No saben decir esto no es mío. No saben separar. Solo sienten y guardan. Por eso no necesitas tener miedo de hacer algo mal. Solo necesitas ser más consciente. Y solo necesitas entender que las emociones pueden transmitirse incluso sin palabras. Y tienes el derecho de elegir lo que quieres transmitir. Puedes transmitir pesadez o puedes transmitir paz. Y esa elección comienza con algo muy simple. Una pequeña pausa, una respiración profunda, una decisión de no dar apresuradamente cuando aún no estás listo. Y cuando empieces a hacer esto, notarás un cambio muy claro, no solo en el niño, sino en ti mismo. Sentirás que controlas mejor tu estado. Sentirás que ya no eres arrastrado por las emociones, sino que las guías. Ya no eres alguien que solo recibe el impacto. Te conviertes en alguien que elige. Y ese es un paso muy importante en el camino de recuperar la paz. No evitando la vida, sino comprendiendo y viviendo con más conciencia. Y tal vez desde hoy ya no abrazarás a tu hijo de inmediato cuando regreses de un lugar lleno de lágrimas. No porque ames menos, sino porque quieres que ese abrazo sea más ligero. Hay otro error también muy común, algo que muchas personas hacen con buena intención, con cortesía, con el deseo de mantener las relaciones, pero sin darse cuenta de que ese mismo acto puede prolongar la pesadez que llevan consigo. Y es visitar la casa de otra persona justo después de salir de un funeral. Puede que lo hayas hecho antes o que hayas pensado en hacerlo, porque después de un funeral te encuentras con conocidos, familiares, amigos que no has visto en mucho tiempo. Y surge una invitación muy natural, como pasa un momento por mi casa, o vamos a tomar algo para aliviar la tristeza. Y sientes que ir con ellos es lo correcto, lo educado, algo que te ayuda a no estar solo con tus emociones. Y a primera vista, no hay nada de malo en eso, porque las personas necesitan conexión, necesitan estar juntas en momentos difíciles, necesitan compartir, hablar, sentir que no están solas, especialmente después de haber pasado por un momento tan cargado emocionalmente. Pero hay algo muy sutil que necesitas entender. Y es que no todos los momentos son adecuados para entrar en el espacio de otra persona. Y no todos los estados son adecuados para llevarlos al hogar de alguien más. ¿Sabes? Cuando entras en la casa de alguien, no solo llevas tu cuerpo, no solo llevas tus palabras, llevas tu estado interno, llevas cómo te sientes, cómo piensas, cómo estás presente en ese momento. Y si dentro de ti hay pesadez, si tu corazón aún se ha quedado en el lugar que acabas de dejar, si tu mente sigue llena de imágenes y emociones del funeral, todo eso irá contigo a la casa a la que entras. Esto no es nada misterioso, no es difícil de entender. Es como cuando entras en una habitación con un ánimo alegre, llevas esa ligereza contigo y los demás lo perciben. Y al contrario, si entras con un ánimo pesado, tu silencio, tu mirada, la forma en que te sientas, la forma en que respiras, todo transmite un mensaje sin necesidad de palabras. El hogar de cada persona es un espacio muy íntimo, muy sensible. Es donde viven, donde descansan, donde cultivan sus emociones. Y cuando entras allí, estás entrando en un espacio que necesita ser cuidado, respetado, no solo con tus acciones externas, sino también con tu estado interno. Puede que nunca hayas pensado que tu estado puede afectar el espacio de otros, pero recuerda las veces en que estuviste cerca de alguien muy tenso, aunque no dijera nada, te sentías incómodo, o cuando estabas cerca de alguien en paz, te sentías mejor, y eso no es por las palabras, sino por el estado. Por eso, cuando acabas de salir de un funeral, llevas contigo un estado muy particular, un estado que aún no está estabilizado, que no se ha calmado, que no se ha procesado. Y si llevas ese estado a la casa de otra persona, estás compartiendo sin querer algo para lo que ellos no están preparados.
Esto es especialmente importante si en esa casa hay niños pequeños, personas enfermas o mujeres embarazadas, porque son más sensibles al entorno, necesitan un espacio ligero, estable, tranquilo, y cualquier cambio en el ambiente emocional puede afectarles más de lo que imaginas. No lo haces con mala intención, no quieres afectar a nadie, solo haces lo que consideras normal, pero a veces lo normal no siempre es lo más adecuado. Y lo más adecuado en ese momento puede ser darte un tiempo a ti mismo. No necesitas ir a casa de nadie inmediatamente. No necesitas continuar una conversación solo porque no quieres estar solo. No necesitas llenar el silencio con tu presencia en otro lugar. Puedes elegir quedarte contigo mismo un momento. Puedes elegir volver a tu casa, pero con un estado más calmado. Puedes elegir no entrar en el espacio de otros hasta que estés listo para llevar paz y no pesadez. Esto no es distancia, no es frialdad, es respeto, respeto por ti mismo y por los demás, respeto por cada espacio, por cada estado, incluso si no eres consciente de ello. ¿Sabes? Hay algo muy profundo que muchas personas no reconocen, y es que no solo eres responsable de tus acciones, sino también del estado que llevas a los lugares a los que vas, porque ese estado puede construir o perturbar la paz de otros. Y si hoy llevas un estado inestable, lo mejor que puedes hacer no es ir a más lugares, sino detenerte, darte tiempo, darte espacio para volver al equilibrio. No necesitas evitar a las personas, pero sí elegir el momento adecuado para conectar. No necesitas aislarte, pero sí entender que hay momentos en los que necesitas estar contigo mismo antes de poder estar plenamente con otros. Y eso no te hace débil, al contrario, muestra que estás madurando, que estás entendiendo que no siempre hay que seguir adelante, que a veces hay que detenerse para no llevar cosas que no pertenecen al lugar al que vas. Imagina que llevas un vaso lleno de agua, si sigues moviéndote rápido, si sigues yendo de un lugar a otro sin detenerte, el agua se derramará y mojarás los lugares por los que pasás, no porque quieras, sino porque no te detuviste. Las emociones son iguales. Cuando están llenas, cuando están desbordándose, necesitas una pausa para que se asienten, para que no se derramen, para que no afecten otros espacios. Y puede que desde hoy empieces a ver esto de otra manera. Ya no pensarás que visitar la casa de alguien justo después de un funeral es algo automático, sino que te preguntarás, ¿qué estás llevando contigo si estás listo para entrar en ese espacio? Aprenderás a respetar tu estado, aprenderás a respetar el espacio de los demás y te darás cuenta de que a veces lo mejor que puedes hacer por los demás es no llevar tu pesadez a su paz. No porque no quieras verlos, sino porque quieres que cuando los veas, lleves contigo lo mejor que tienes. Y eso empieza con una decisión muy simple. No apresurarte, no obligarte, no llevarlo todo contigo, sino elegir detenerte hasta que puedas caminar con más ligereza. Hay otro error más, quizá el más grande de todos los que hemos mencionado, algo que casi todos hacen sin pensar porque es demasiado familiar, demasiado normal, tanto que nunca lo cuestionamos, y es mantener la misma ropa que llevabas al funeral y llevarla a tu espacio de vida como si nada hubiera pasado. Entras a casa, te sientes cansado, sigues con esa ropa, tal vez la cuelgas en una silla, tal vez la guardas en el armario, tal vez te acuestas con ella y piensas que no tiene importancia, porque solo es ropa, solo tela, solo algo que llevas puesto. Pero ¿sabes? Hay cosas que parecen muy normales y sin embargo llevan consigo más de lo que pensamos. La ropa no es solo algo que cubre tu cuerpo, es algo que te acompaña todo el día, está contigo en cada momento, presencia todos los lugares por los que pasás, todo lo que experimentas. Y aunque no tenga emociones, guarda las huellas de lo que viviste en ese día. Piensa en esto de manera muy simple. Cuando entras en un lugar con un olor fuerte, tu ropa lo retiene, aunque no lo notes de inmediato. Y cuando vuelves a casa, ese olor sigue ahí, no porque la ropa tenga conciencia, sino porque estuvo en contacto, absorbió y lo guardó. Las emociones funcionan de forma parecida, no en un sentido místico, sino en un sentido muy humano, muy real.
Cuando estás en un espacio lleno de lágrimas, de despedidas, de emociones profundas, no solo tu mente lo registra, tu cuerpo también. Y la ropa que llevas puesta se convierte en parte de esa experiencia. Lleva el olor de ese lugar, lleva la sensación de ese lugar. Está vinculada al recuerdo de ese lugar. Y cuando la llevas a casa, estás llevando una parte de ese día a tu espacio de vida. Esto no significa que tu ropa tenga algo malo, sino que está guardando una huella emocional. Y si no eres consciente de ello, dejarás que esa huella se extienda a lugares que deberían ser más ligeros. Cuelgas esa ropa en el armario y cada vez que lo abres, no solo ves ropa, sino que inconscientemente recuerdas a dónde fuiste. Dejas esa ropa en una silla y el espacio alrededor parece conservar una ligera pesadez que no puedes explicar. Vuelves a ponerte esa ropa y tu estado de ánimo cambia sutilmente, lo suficiente para que ya no te sientas tan cómodo como antes. Esto no es superstición. Es la forma en que la memoria y las emociones humanas se vinculan con objetos cotidianos, cercanos, comunes. Hay canciones que te hacen recordar un momento. Hay aromas que te hacen recordar a una persona. Y también hay ropa que te hace recordar un día. Por eso, el error no está en haber llevado esa ropa. El error está en conservarla como si nada hubiera pasado. El error está en no crear un límite claro entre el lugar por el que pasaste y el lugar en el que vives. ¿Sabes? A veces para soltar algo no necesitas hacer nada grande, solo necesitas un acto muy simple pero consciente. Y cambiarte de ropa es uno de esos actos. Cuando te cambias de ropa, no solo cambias por fuera, estás enviando una señal a ti mismo. Le estás diciendo a tu cuerpo y a tu mente que ese día ha terminado, que lo que viviste se ha detenido, que estás entrando en un nuevo espacio. Pero si no te cambias, si continúas llevándola, estás prolongando ese día, estás dejando que esa emoción siga presente, estás negándote la oportunidad de pasar a otro estado. Imagina que caminas por un camino lleno de barro y tus zapatos quedan cubiertos de tierra. Si entras a casa sin quitártelos, sin limpiarlos, llevarás el barro adentro y poco a poco toda la casa se verá afectada. La ropa es igual, no porque esté sucia físicamente, sino porque lleva una huella que necesitas limpiar, no desde el miedo, sino desde la comprensión. No necesitas hacer nada complicado, no necesitas rituales, no necesitas preocuparte, solo necesitas cambiarte de ropa. Cuando llegas a casa puedes dejar ese conjunto aparte, puedes lavarlo después, puedes separarlo de lo que usas a diario. No porque sea algo malo, sino porque estás creando un límite claro, un límite entre dónde has estado y dónde vives. Un límite entre lo que ha pasado y lo que eliges conservar. Un límite entre la tristeza y la paz. Y ¿sabes? Esos límites son muy importantes porque sin ellos todo se mezcla y ya no sabrás qué es tuyo y qué no. Llevarás cosas innecesarias, guardarás cosas que no deberías guardar. Vivirás en un estado sin entender por qué te sientes cansado. Pero cuando empiezas a crear estos pequeños límites, empiezas a sentirte diferente, sientes que tienes elección, sientes que ya no eres arrastrado por todo, sino que decides qué se queda contigo. Te cambias de ropa y te sientes más ligero, te duchas y sientes que estás empezando de nuevo. Entras en tu habitación y el espacio parece más respirable, no porque algo sobrenatural haya cambiado, sino porque tú has cambiado tu estado de manera consciente. Y eso es muy importante. No necesitas controlar todo lo que ocurre en la vida, pero puedes controlar cómo respondes. Puedes controlar cómo llevas lo que has vivido. Puedes controlar cómo entras a tu casa. Y quizá desde hoy ya no verás el cambiarte de ropa después de un funeral como algo insignificante, sino como una transición, un acto que te ayuda a soltar, una forma de decirte a ti mismo que ese día ha terminado. No porque olvides, sino porque eliges no llevarlo todo contigo. Y eso no es insensibilidad, es sabiduría, es madurez. Es la forma en que proteges tu paz y la de las personas que amas. Hay un momento muy especial que muchas personas suelen pasar por alto
Un momento que parece muy simple, muy cotidiano, pero que puede convertirse en el punto de inicio de la ligereza dentro de ti, y es el momento en que decides cuidar de ti mismo después de haber atravesado un día pesado. Después de que has entendido que hay cosas que no deberías llevar a casa. Después de que has reconocido los errores que quizás has cometido sin darte cuenta. Lo siguiente no es culparte, no es lamentarte, sino aprender a empezar de nuevo, aprender a suavizar lo que aún permanece dentro de ti. Y el primer paso, simple pero muy importante, es cambiarte de ropa en cuanto llegas a casa, no porque esa ropa tenga algún problema, sino porque necesitas una acción clara para decirte a ti mismo que estás entrando en un nuevo estado, que ya no estás en el lugar del que acabas de salir. ¿Sabes? El cuerpo humano es muy sensible a las señales que le envías. Cuando te cambias de ropa, no solo cambias por fuera, estás enviando un mensaje muy claro a tu mente de que ese día ha terminado, de que lo que has vivido no continúa en tu espacio actual. Cuando te quitas esa ropa, puedes imaginar que también estás dejando lo que llevabas durante el día. No es olvidar, no es negar, es dejarlo. Permitir que se quede donde pertenece. Puedes poner esa ropa aparte, separarla de lo que usas a diario, no porque sea algo malo, sino porque estás creando un límite que te ayuda a no mezclarlo todo, un límite que protege la ligereza de tu espacio. Y luego entras al baño y este es el segundo paso, muy simple pero con un gran efecto, ducharte, no solo para limpiar el cuerpo, sino para calmar todo tu estado. El agua tiene una forma muy especial de influir en las personas. Cuando toca tu piel, cuando el agua tibia cubre tu cuerpo, tu sistema nervioso empieza a relajarse, tu ritmo cardíaco se ralentiza, tu respiración se hace más profunda y tu mente comienza a soltarse. Puede que ya lo hayas sentido antes. Cuando estás cansado o tenso, una ducha puede cambiar cómo te sientes. Y no es casualidad, es la forma en que tu cuerpo está diseñado para recuperarse. En este caso, ducharte no es solo limpieza, es una forma de reiniciarte, una forma de decirle a tu cuerpo que todo ha terminado, que estás a salvo, que puedes descansar. Puedes usar agua tibia, puedes añadir un poco de sal, un poco de jengibre o cualquier cosa que te haga sentir bien, no porque tenga un poder misterioso, sino porque te ayuda a crear una experiencia, una sensación, una transición clara de un estado a otro. Te quedas bajo el agua, te permites relajarte, no necesitas pensar demasiado, no necesitas resolver todo, solo estar ahí en ese momento y dejar que el agua haga su parte. Puedes cerrar los ojos, respirar profundamente e imaginar que todo lo pesado se va, no en un sentido místico, sino como una experiencia, como permitirte soltar. Puede que estés acostumbrado a ser fuerte, a controlar, a guardar todo dentro, pero hay momentos en los que necesitas permitirte suavizarte, soltar, no cargar con todo. Y ese momento de la ducha, ese momento de cambiarte de ropa, ese momento en que haces eso, estás creando una pausa no para escapar, sino para recuperarte. ¿Sabes? Hay algo muy importante que muchas personas no notan. Y es que no puedes entrar en un nuevo estado si sigues sosteniendo el anterior. No puedes tener paz si no te permites salir de la pesadez. Y estas pequeñas acciones son la forma de hacerlo. No necesitas cambiar toda tu vida en un día. No necesitas resolver todas tus emociones de inmediato. Solo necesitas empezar con cosas simples, cosas que puedes hacer ahora, cosas que crean una diferencia. Y cuando empiezas a hacerlo, te das cuenta de que la paz no es algo lejano, no es algo que tengas que buscar en otro lugar, sino algo que puedes crear paso a paso, acción por acción. Te cambias de ropa y te sientes más ligero. Te duchas y respiras mejor. Sales del baño y sientes como si hubieras salido de otro día, no porque todo haya desaparecido, sino porque no lo llevaste todo contigo. Y eso es lo que necesitas aprender, no evitar la vida, no dejar de sentir, sino aprender a no retener todo, a elegir qué se queda contigo y qué necesitas soltar. Y tal vez desde hoy empezarás a ver estas pequeñas acciones de otra manera, ya no como tareas insignificantes, sino como parte del cuidado de ti mismo, parte de proteger tu paz. No necesitas ser perfecto, no necesitas hacerlo todo bien, solo necesitas empezar cambiándote de ropa. Empezar duchándote,
Empezar dándote una oportunidad para volver a la ligereza. Y desde ahí, todo comenzará a cambiar. Hay algo que muchas personas no se dan cuenta, y es que después de calmarte, después de cambiarte de ropa, después de ducharte y empezar a sentirte más ligero, aún queda un paso muy importante que no deberías pasar por alto, y es cuidar nuevamente el espacio en el que vives, porque tu hogar no es solo el lugar donde estás, sino donde tus emociones se nutren, se quedan y también pueden renovarse. ¿Sabes? Hay días en los que entras a casa y te sientes muy bien, como si todo allí te estuviera recibiendo, abrazando, diciéndote que puedes descansar. Pero también hay días en los que entras y sientes el ambiente un poco más pesado, no porque algo haya cambiado visiblemente, sino porque tu estado ha entrado en ese espacio. Y esto es muy importante de entender, porque el espacio no solo se ve afectado por lo que ves, sino por lo que llevas contigo, por la forma en que estás presente, por las emociones que dejas en cada rincón. Por eso, después de cuidar de ti mismo, el siguiente paso es cuidar tu espacio, no desde la preocupación, no desde el miedo, sino desde la conciencia, con suavidad, con el deseo de crear nuevamente un lugar donde realmente puedas descansar. Una de las formas más simples de empezar es con el aroma, porque el olor tiene un poder muy especial sobre las emociones. Puede cambiar tu estado más rápido de lo que imaginas. Puedes llevarte de la tensión a la relajación en pocos minutos. Puedes encender un poco de incienso, usar un poco de aceite esencial o cualquier aroma que te resulte agradable, no porque tenga un poder especial, sino porque te ayuda a crear una nueva señal para tu mente, te ayuda a decirte que este es un espacio diferente, un estado diferente. Cuando percibes un aroma nuevo, tu mente empieza a cambiar de enfoque, deja de aferrarse a lo que viviste antes y comienza a reconocer algo presente, algo fresco, y eso te ayuda a salir del estado anterior con más suavidad. Puedes caminar por la casa sin prisa, sin hacer nada complicado, solo dar pasos tranquilos, dejando que el aroma se expanda, que el espacio se llene de una sensación nueva, una sensación que tú eliges crear. Mientras haces esto, puedes abrir las ventanas, dejar que el aire de afuera entre, no para expulsar algo, sino para invitar un flujo nuevo, para permitir que tu espacio respire igual que tú acabas de hacerlo. La luz también es muy importante. Cuando abres la puerta y entra la luz, no solo iluminas la habitación, también cambias la forma en que la percibes, porque la luz siempre trae una sensación de vida, de continuidad, de algo que vuelve a empezar. Puedes encender una vela pequeña, no como un ritual, sino como un punto de luz, algo cálido, algo que te haga sentir mejor al mirarlo, algo que te recuerde que este espacio es un lugar de paz. Y hay algo muy simple pero efectivo que puedes hacer: crear sonido. No tiene que ser música fuerte ni nada complicado. Puede ser un aplauso suave, una pequeña campana o cualquier sonido que te ayude a romper el silencio pesado que pueda quedar. El sonido despierta el espacio, crea movimiento, evita que la quietud se convierta en pesadez, porque hay una gran diferencia entre el silencio y la pesadez. Y tú puedes elegir el silencio sin tener que conservar la carga. También puedes colocar un pequeño recipiente con sal en algún rincón. No porque la sal tenga algo misterioso, sino como un gesto con significado, un símbolo de que estás absorbiendo lo que no necesitas. Una forma de decirte que estás limpiando tu espacio. Estas acciones no son rituales ni reglas obligatorias, son herramientas simples que te ayudan a crear un cambio, a pasar de un estado a otro, a no dejar que un día pesado se quede en tu hogar. ¿Sabes? A veces lo que necesitamos no es cambiar lo que ocurrió, sino cambiar cómo continuamos después. Y tu espacio juega un papel muy importante en eso, porque es donde vuelves, donde permaneces, donde te reconstruyes. Si ese espacio conserva la pesadez, te será difícil sentir ligereza, pero si eliges crear un espacio nuevo, más luminoso, más abierto, más respirable, te sentirás diferente, no porque algo externo haya cambiado, sino porque tú cambiaste la forma de estar en él. Y quizá desde hoy ya no entrarás a casa de forma automática, ya no dejarás todo igual, sino que empezarás a hacer pequeños cambios
cambios que te ayuden a sentirte mejor, a vivir con más ligereza. No necesitas hacerlo todo de una vez. No necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas empezar. Un aroma, una ventana abierta, una luz, un sonido, un pequeño gesto, pero consciente. Y a partir de esas pequeñas cosas, irás creando un espacio al que realmente quieras volver, un espacio que no retenga la tristeza, sino que se abra a la paz. Y cuando entres en ese espacio, ya no llevarás contigo todo el peso del día. Llevarás una versión más ligera de ti mismo, una versión que ha aprendido a soltar, que sabe elegir lo que se queda. Y así es como empiezas a vivir de otra manera, no con grandes cambios, sino con pequeñas decisiones llenas de conciencia. Hay algo que solemos malinterpretar cuando hablamos de la tristeza, y es que pensamos que la tristeza es algo que hay que evitar, que hay que superar lo más rápido posible, o que hay que esconder para no molestar a los demás. Pero la verdad es completamente distinta, porque la tristeza no es una señal de debilidad, sino una señal de amor. Es la evidencia de que has estado vinculado, de que te ha importado, de que has puesto tu corazón en algo muy real. Cuando te enfrentas a una pérdida, cuando ves a alguien partir, cuando sientes la despedida, la tristeza aparece no para destruirte, sino para decirte que eso tenía significado, que tu corazón está vivo, que aún tienes la capacidad de amar profundamente, y eso no es algo que debas eliminar. Pero hay algo muy importante que necesitas entender, y es que la tristeza no fue creada para quedarse en ti para siempre. No fue creada para convertirse en el lugar donde vives. Fue creada para atravesarte, para ser sentida, para ser comprendida. Y luego, en algún momento, necesita ser soltada para que puedas seguir avanzando. El problema no está en que estés triste, porque la tristeza es natural, es necesaria, es lo que te ayuda a procesar lo que has perdido. El problema está en que la retienes demasiado tiempo, dejas que ocupe el espacio que debería pertenecer a la paz, la conviertes en una parte fija de tu vida. Hay una línea muy fina entre recordar a alguien y no poder salir de su recuerdo, entre amar algo y quedar atrapado en su pérdida. Y si no reconoces esa línea, puedes vivir muchos años mientras tu corazón sigue detenido en un día que ya pasó. Hay personas que continúan con su vida por fuera, trabajan, hablan, sonríen, pero por dentro siguen en ese momento de pérdida. Nunca se han ido realmente, nunca han soltado de verdad. Y no es porque no quieran, sino porque no saben cómo hacerlo. Puede que tú también estés en ese camino, aún recuerdas, aún extrañas, aún sientes un vacío que nada llena y piensas que si te vuelves más ligero, si sueltas, entonces estás olvidando, estás traicionando el recuerdo, estás dejando de amar como antes. Pero eso es un malentendido profundo. Soltar no es olvidar. Soltar no es abandonar. Soltar es permitir que tu corazón siga viviendo. Es permitirte llevar el amor sin cargar con el peso. Es permitirte recordar sin quedar atrapado en el dolor. ¿Sabes? Dios no te creó para que seas un lugar donde se acumulen todas las tristezas. No quiere que seas un depósito de recuerdos dolorosos que nunca se liberan. Quiere que vivas, que continúes, que puedas llevar el amor con ligereza sin estar aplastado por lo que ya pasó. Hay una diferencia muy clara entre llevar el amor y llevar la tristeza, porque el amor puede quedarse contigo toda la vida sin cansarte, pero la tristeza, si la retienes demasiado, se convierte en una carga, te ralentiza, te impide ver lo bueno que aún está presente en tu vida. Lo que necesitas aprender no es cómo dejar de sentir tristeza, sino cómo no quedarte atrapado en ella. Cómo sentir y aún así seguir caminando. Cómo recordar y aún así vivir. Cómo amar sin perderte a ti mismo. Y en ese camino hay algo muy simple pero profundamente importante, y es expresar lo que llevas dentro, no necesariamente a otras personas, sino a Dios, en silencio, en un espacio íntimo, en un momento en el que no necesitas representar ningún papel. No necesitas palabras especiales, no necesitas decirlo de la manera correcta, no necesitas prepararte, solo necesitas ser sincero, hablar como te sientes, cómo piensas, cómo estás viviendo este momento.
Puedes decir que estás cansado, que no entiendes, que aún duele, que no sabes cómo soltar y no necesitas ocultar nada, porque Dios no necesita que seas fuerte para escucharte, solo necesita que seas verdadero. A veces las oraciones más simples son las más sinceras. No necesitas decir mucho, puedes simplemente decir que no quieres seguir cargando con esto, que quieres sentirte más ligero, que deseas paz, y eso es suficiente. Cuando haces eso, empiezas a compartir tu carga. Ya no tienes que sostenerlo todo solo, ya no tienes que resolverlo todo por ti mismo. Estás dejando una parte de lo que has llevado durante tanto tiempo. Y eso no ocurre de inmediato, no es un milagro que lo borre todo en un instante. Es un proceso en el que cada vez que te abres, cada vez que hablas con sinceridad, cada vez que te permites soltar un poco, te vuelves un poco más ligero. No necesitas soltarlo todo de una vez. No necesitas resolver todo en un solo día. Solo necesitas empezar soltando una parte, luego otra y otra más. Y con el tiempo te darás cuenta de que tu corazón ya no pesa como antes. Seguirás recordando, pero ya no dolerá igual. Seguirás amando, pero ya no estarás atrapado. Seguirás llevando lo importante, pero no cargarás con lo que te agota. Y eso es lo que necesitas. No una vida sin pérdidas, sino una vida en la que la pérdida no te detenga. Una vida en la que puedas seguir, respirar, vivir, sentir paz, incluso después de días muy pesados. Quizá desde hoy empezarás a ver el acto de soltar de otra manera. Ya no temerás olvidar. Ya no pensarás que necesitas retener toda la tristeza para demostrar amor. Entenderás que el amor verdadero no necesita de la tristeza para existir. El amor puede quedarse en la ligereza. El amor puede vivir en la paz. Y tienes el derecho de elegir eso para ti. Hay un momento muy especial que la mayoría de nosotros vive, pero al que rara vez prestamos verdadera atención, y es el momento en que estás de pie frente a la puerta de tu casa después de un día largo, tu mano en el pomo, a punto de entrar, pero dentro de ti aún llevas lo que ocurrió antes. Y no te das cuenta de que ese instante es donde decides qué vas a llevar contigo a tu vida. ¿Sabes? La vida no solo está hecha de lo que te sucede, sino de cómo llevas contigo esas experiencias después de que han terminado. Y tu hogar no es solo el lugar al que regresas, es el lugar donde guardas lo que eliges conservar, donde alimentas lo que decides permitir que permanezca. A lo largo del camino que acabas de recorrer, has visto que hay cosas muy pequeñas, muy comunes, muy cotidianas, que pueden hacer que lleves un día pesado más tiempo del necesario. Has comprendido que no todas las emociones que experimentas necesitan entrar contigo en casa. No todo lo que ves necesita convertirse en parte de tu espacio de vida. Has entendido que cuando vuelves directamente a casa sin darte una pausa, llevas contigo una atmósfera que aún no se ha calmado. Has visto que cuando abrazas a un niño, inmediatamente estando aún inestable, transmites más de lo que imaginás. Has reconocido que cuando entras en la casa de otros con el corazón cargado, puedes alterar sin querer su paz. Y también has comprendido que cuando conservas objetos ligados a un día emocional sin crear un límite, prolongas ese estado en tu espacio. Pero más importante que todo eso es que empiezas a entender que tienes elección. No eres alguien arrastrado por cada emoción. No estás obligado a llevar todo lo que has vivido. Tienes derecho a detenerte, a soltar, a decidir qué sigue contigo y qué se queda atrás. No necesitas vivir sin tristeza, porque eso no es real ni necesario. Pero puedes vivir sin quedarte atrapado en ella. Puedes recordar sin quedarte detenido. Puedes amar sin sentirte aplastado. Y esa es una gran diferencia. Hay personas que atraviesan la vida con un corazón cada vez más pesado, no porque hayan vivido más, sino porque han retenido más. No saben soltar, no saben crear límites, cargan cada emoción, cada recuerdo, cada pérdida, y con el tiempo se sienten agotadas sin saber por qué. Pero también hay personas que, aún habiendo vivido cosas similares, aún habiendo perdido, sufrido, llorado, aprenden a soltar, aprenden a no llevarlo todo. Entienden que hay cosas que deben quedarse atrás para poder seguir caminando con más ligereza. Esa diferencia no está en las circunstancias ni en lo que ocurrió, sino en las decisiones que tomás cada día
especialmente en esos momentos pequeños que normalmente pasan desapercibidos. El momento en que entras a casa es uno de esos momentos, porque no entras solo con tu cuerpo, entras con todo lo que llevas dentro. Y si no eres consciente, llevarás un día pesado a un lugar que debería ser de descanso, pero puedes hacerlo diferente. Puedes detenerte antes de abrir la puerta, puedes respirar profundamente, puedes preguntarte qué quieres llevar contigo hoy a ese espacio. Puedes elegir llevar gratitud, puedes elegir llevar amor, puedes elegir llevar recuerdos hermosos, pero no necesitas llevar la pesadez, no necesitas llevar el cansancio, no necesitas llevar emociones que aún no han sido liberadas. Puedes dejarlas atrás, no porque no te importen, no porque quieras olvidar, sino porque entiendes que necesitas seguir viviendo, necesitas proteger tu paz, necesitas mantener tu hogar como un lugar de sanación y no como un lugar donde se acumula la tristeza. ¿Sabes? Hay algo muy profundo que a veces olvidamos, y es que quienes te esperan en casa no necesitan que seas perfecto, no necesitan que seas fuerte, no necesitan que cargues todo lo que has vivido. Solo necesitan una versión más ligera de ti. Alguien presente, capaz de escuchar, de amar, sin estar atrapado en lo que ya pasó. Y a veces el acto más amoroso que puedes hacer por ellos no es algo grande, sino elegir lo que llevas contigo hacia ellos. Elegir llevar paz en lugar de carga, ligereza en lugar de cansancio. Eso no significa fingir que estás bien, no significa esconder lo que sientes. Significa que has aprendido a procesarlo antes de llevarlo al espacio compartido, que has aprendido a cuidar tu corazón para no afectar a quienes te rodean. Y cuando haces eso empiezas a notar un cambio, no afuera, sino dentro de ti. Hablas diferente, escuchás diferente, estás más presente, te conviertes en una fuente de paz para ti mismo y para los demás. Y cuando llega la noche, cuando te acuestas, ya no llevas todo el peso del día contigo, ya no permites que emociones sin resolver ocupen tu mente. Puedes decirte que hoy ha sido suficiente, que has sentido, vivido, amado, y ahora puedes descansar. Puedes permitir que tu corazón se aligere, puedes permitir que tu mente se calme, puedes permitir que la paz entre. No porque todo sea perfecto, sino porque has elegido no llevarlo todo contigo. Y ese es el comienzo de un cambio real, profundo y necesario. Un cambio que no viene de grandes cosas, sino de pequeñas decisiones llenas de conciencia. No necesitas cambiar toda tu vida en un solo día. Solo necesitas empezar en el momento en que entras a casa. Y desde ahí, día a día, paso a paso, aprenderás a vivir sin quedar atrapado por lo que has perdido y a ser guiado por lo que aún tienes. Y eso es la paz que siempre has estado buscando.
This world is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. But my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing